Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces, vamos a ver entonces la clase de cilindro circular recto. Seguimos viendo situaciones problemáticas. Entonces, tercera clase, ya importante para ver lo que viene más adelante de lo que es el cono y también pirámide. Entonces, recordemos, ¿ya? Mira, desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. El área lateral, todo el contorno de dicho cilindro, entonces va a ser un rectángulo, donde la base es la longitud de la circunferencia, que vendría a ser 2πr, ¿ya? Y aquí vendría a ser la generatriz, que también es la altura en un cilindro circular recto. Entonces, veamos lo siguiente ahora. Fórmulas. R, radio de la base. G es la generatriz. La altura es H. Tres fórmulas: área lateral, el volumen y el área total. El área lateral se define como el área de la región rectangular, que es el desarrollo justamente de la superficie lateral. 2πr por la generatriz. El volumen, área de la base, πr cuadrado por la generatriz, que vendría a ser la altura también. Y el área total es la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Vendría a ser 2πr por la generatriz más el radio. Entonces tenemos nuestras tres fórmulas y el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Problema número 1. Ya. En el cilindro de revolución, mira lo que me dice. El área de la superficie lateral es numéricamente igual a su volumen. Claro, en número, porque en unidades no van a ser igual, porque el área de la superficie, área es unidades elevado al cuadrado y volumen es unidades de longitud, pero elevado al cubo. Pero numéricamente me dice que son iguales. Entonces, vamos al dato. Me pide calcular el área de su base. Entonces tenemos aquí ya. Dato del problema entonces. Ya. Área lateral igual al volumen. El área lateral es 2πr multiplicado por la generatriz o multiplicado por su altura. Y el volumen es igual a pi por radio al cuadrado, el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso de la igualdad, simplificamos. Pi, simplifico también con pi, altura también, y fíjate, ve, r, y acá tenemos r cuadrado. Por lo tanto, si yo simplifico un r al ser r cuadrado, obviamente que aquí solamente me queda el radio. El radio es igual a 2. Entonces aquí, fíjate, el área de su base es un círculo, donde el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces ya tenemos ya. Vendría a ser entonces 4pi unidades de longitud elevada al cuadrado, ya que el radio vale 2. ¿Ok? Siguiente ejercicio entonces. A partir del gráfico, halle el volumen del cilindro de revolución. Miren, ve, si yo voy a calcular el volumen es área de la base, pi por el radio al cuadrado, radio de la base multiplicado por la altura. ¿Ok? Eso es lo primero lo que tenemos que tener en cuenta. Ya. Ahora, lo que voy a hacer en este caso, voy a trazar el diámetro de la base. Ahí. Pero previamente vamos a recordar el triángulo de 37,53. A 37 3K, a 53 4K y la hipotenusa es 5K. Entonces, mira, ve,
10 es 5 por 2, ya tengo ya. A 90 se le opone 10. Entonces para ello vamos a trazar. Trazamos ahí. Fíjate, L es el diámetro y formando un ángulo recto. Ok. Ah, entonces, profesor, acá es 37 grados. Así es. Entonces, 10 es 5K. 5 por 2. La constante es 2. Por lo tanto, entonces, a 53 se le opone 4 por 2, que es 8. Y como él es diámetro, el radio es 4 y 4. Radio tiene longitud 4. Al ser 37 grados, él es 3 por 2. 3 por 2, que es 6. Entonces ya tengo todos mis datos, mira. El radio, que es 4, y la altura, que viene a ser 6. Por lo tanto, el volumen, entonces, ya lo podemos calcular. Reemplazamos datos. Radio es 4 y la altura es 6. 4 al cuadrado, 16. 16 por 6, 96. 96 pi. Unidades de longitud elevado al cubo. Es cubo, ¿ya? Aquí lo vamos a corregir entonces. Siempre el volumen es unidades de longitud, pero elevado al cubo. Perfecto, entonces. Claro, acá la alternativa en este caso sería la D. ¿Ya? Siguiente ejercicio, jovencitos, entonces. Sigamos entonces. Entonces, en este caso, graficamos nuestro cilindro. Acuérdate que me piden calcular el radio de la base. Dato del problema. El volumen, numéricamente, claro, porque no tiene las mismas unidades de longitud, pero es el triple del área lateral. ¿Ya? Entonces, vayamos a nuestro dato. Entonces, volumen 3 veces el área lateral. Volumen sabemos que es pi por radio al cuadrado multiplicado por la generatriz o la altura igual a 3 veces 2 pi r por la generatriz. Vendría a ser su área lateral. Simplificamos entonces. Aquí ve. Pi con pi. Generatriz. También la generatriz. Y aquí ves. R al cuadrado es igual a 6 veces R. Simplifico un R. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces el radio es 6 unidades de longitud. Recuerda en este caso que aquí un R, al ser R cuadrado, solamente me queda R. Y 3 por 2 es 6. Perfecto. Siguiente ejercicio. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro circular recto es un rectángulo, ¿ya? De 30 centímetros cuadrados de área, siendo el lado generado por la circunferencia de longitud igual a 10 centímetros. Halle el volumen del cilindro. Ya, lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a graficar el desarrollo justamente de la superficie lateral. Graficamos. Ahí. Todo el contorno, mira, ve, justamente es lo que me está diciendo en el problema. Es un rectángulo. Y el área de este rectángulo es, me dice, 30 centímetros cuadrados. Perfecto, entonces lo colocamos entonces. Ahí tenemos. Profesor, ¿pero es centímetro cuadrado? Sí, pero al final le coloco las unidades, es 30. Y me dice que el lado generado por la circunferencia, mira, ve, que es 2 pi r, L es igual a 10. Lógico. Entonces, el área del rectángulo es base por la altura, o sea, 10 por la generatriz, que es lo mismo que la altura. Por lo tanto, para que sea 30, ¿cuánto tiene que ser G, la generatriz, o la altura? Tendría que ser 3, obvio. Y eso es lo que colocamos aquí, ¿ves? Área.
Por lo tanto, la generatriz es 3. Ahí tenemos. Ahora ya puedo calcular el volumen, pero primero vamos a calcular el radio, ya que 2πr es igual a 10 del problema. Si yo simplifico aquí, mira, mitad, mitad, 5. Por lo tanto, en este caso también, R va a ser 5 dividido entre pi. Ya tengo el radio y tengo la generatriz. Ahora calculamos el volumen. Reemplazamos datos entonces. Sería pi por paréntesis 5 entre pi elevado al cuadrado. 5 entre pi elevado al cuadrado y multiplicado por la generatriz que es 3. Ahora, si yo opero aquí, sería 25 y en el denominador sería pi cuadrado. Ahí tenemos. Entonces, simplificamos. Pi y de pi cuadrado solamente me queda pi. Ahora, en el numerador entonces, 25 por 3, 75. 75 entre pi. Volumen, centímetros cúbicos. Y él vendría a ser la respuesta. Ahí tenemos, que vendría a ser la alternativa B. ¿Ok? Siguiente ejercicio entonces. Ya, miren, vamos a graficar, vamos a ampliar el gráfico, vamos a hacer un zoom, ¿ya? Porque tenemos que trabajar de todas maneras en el cilindro. Dato del problema, superficie lateral es lo que vamos a hallar. BP mide 4 metros y PQ 25. ¿Ya? Entonces, pero mira, a ver, antes de ello, aquí, como lo estamos viendo, es un triángulo rectángulo. Aquí también hay un triángulo rectángulo, fíjate, ve, donde este ángulo, si lo vemos así, él es el ángulo alfa. ¿Ya? Ahora, como es cilindro circular recto, 90 grados, 90 grados. Ahora, a este ángulo le vamos a llamar teta. Fíjate, al ser un triángulo rectángulo, alfa más teta, los ángulos suman 90 grados. ¿Ya? Pregunta entonces, aquí, ¿cuánto mide este ángulo? Que lo voy a colocar aquí. ¿Cuánto vendría a ser la medida de este ángulo? 90, profesor. Este ángulo, fíjense, Teta. teta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como estamos viendo así, fíjate, todo tiene que ser 180. Él es alfa. Él tiene que ser teta. ¿Por qué tiene que ser ese ángulo teta? Para que alfa más tetas 90, dato, lo que hemos realizado aquí de este triángulo rectángulo, alfa más teta es 90, con este 90 180, perfecto. Y ahora, en este triángulo rectángulo, si él es teta, fíjate aquí, la medida de este ángulo, fíjate, aquí. Profesor, tiene que ser alfa, para que teta con él sume 90 grados. Tiene que ser alfa, así es. El ángulo vendría a ser alfa. Fíjate, tengo dos triángulos rectángulos, ¿ya? Dos triángulos rectángulos. Vamos a trabajar entonces y vamos a aplicar semejanza. Yo puedo aplicar trigonometría también, el problema sale, pero estamos en el curso de geometría. Entonces vamos a aplicar semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos de la misma medida. Mira, ve, alfa 90 teta. Alfa 90 teta.
triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar que él es el vértice A, él es el vértice M. Ahora colocamos los datos. PP es 4 y PQ es 25. Fíjate, semejanza de triángulos. Triángulos semejantes. Triángulo ABP, semejante con el triángulo PQM. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con los lados opuestos a dichos ángulos. Ejemplo, mira, aquí ve. Proporción entonces. Aquí. Fíjate, a alfa se le opone este cateto. Este cateto viene a ser el diámetro, 2R. ¿Ya? Repito, empiezo con alfa. A alfa, en este caso, se le opone el cateto 2R. En el triángulo PQM, a alfa, mira quién se le opone, 25. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos trabajado con el ángulo alfa, ahora con el ángulo teta. Hemos empezado en este triángulo ABP. Si a teta se le opone 4, a teta se le opone 2R. Ya, entonces va a ser 4 entre 2R. Perfecto. Simplifique, profesor. 2R, 2R. No, pues, en aspa se multiplica. Multiplicamos, pues, ¿no? 2R por 2R en aspa y luego 4 por 25. Fíjate. Profesor, ¿y por qué sale 25? Por lo siguiente. Mira, yo simplifico vertical y horizontal. Mira, mitad, mitad con 4, que es 2. Horizontal, entonces, mitad, mitad. R al cuadrado es 25. Por lo tanto, el radio mide 5. Ahí tenemos. Pero para calcular el volumen que me está pidiendo, necesito conocer la altura. Pero la altura ya lo tengo. 4 más 25, que vendría a ser 29. ¿Ya? Ahí tenemos. Área lateral, 2pi por el radio multiplicado por la altura. Reemplazo entonces los datos. Donde veo el radio, le coloco 5 y la altura es 29. 2 por pi por 5 por 29. 2 por 5 es 10. 10 con 29, 290. 290 pi metros cuadrados, que vendría a ser la alternativa A. Ya. Tengo esa tabla de picar de forma cilíndrica, de forma circular, que tiene un orificio aquí de 3 centímetros de diámetro. Entonces, de mi círculo mayor, ya me dice que de extremo a extremo, es 40 centímetros. Profesor, él viene a ser el diámetro. Así es. Entonces su radio tiene que medir 20 centímetros. Ahí tenemos. ¿Ok? Él es el radio. Entonces, en este caso, también vamos a calcular el volumen, la cantidad de madera. Aparte que las alternativas, mira, ve, todos tienen centímetro cúbico, es volumen. Ya, entonces, calculamos aquí el volumen del cilindro mayor, de todo el cilindro. Ya tengo que el radio es 20 y mira, la altura no cambia, es 4. Entonces el volumen va a ser pi por 20 al cuadrado por 4. 20 al cuadrado es 400. 400 por 4, 1600. 1600 pi. ¿Ok? Ahí tenemos. Ahora, vamos a calcular el diámetro del cilindro menor, mira, ve. ¿Ya? Lo que voy a hacer es calcular y luego voy a restar para solamente tener la cantidad de madera. Pero recuerda, el diámetro es 3 centímetros. Ya, y el diámetro es 2R.
Por lo tanto, el radio es 1,5 centímetros que tenemos. Puedo calcular, y la altura en este caso no varía, sigue siendo 4 centímetros. Entonces aquí calculamos, ¿ya? Volumen pi por 1,5 al cuadrado, que es el radio, multiplicado por la altura. Mira, ve, 1,5 al cuadrado es 2,25. Y eso lo multiplico por 4. Y que me resulta aquí ser 9. Ah, el volumen viene a ser 9 pi. Por lo tanto, como quiero calcular la cantidad de manera, voy a restar todo, ¿ya? El círculo mayor, y le quito justamente el volumen de ese orificio. Va a ser la cantidad de madera. Aquí tenemos. Todo él le llamamos volumen 1 y aquí el volumen 2. Por lo tanto, entonces, cantidad de madera va a ser volumen 1 menos volumen 2. 1600 pi menos 9 pi. Eso resulta ser 1591 pi centímetros cúbicos. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Ok? Ahí tenemos. Que vendría a ser la alternativa A y solución al ejercicio. A ver. Terminamos con ese ejercicio, ¿ya? ¿Ya? Mira, a ver. Un cilindro está lleno hasta la mitad de su altura, me dice. ¿Ya? Hasta la mitad de su altura. Se suelta un sólido metálico. Puede ser una piedra, un bloque, eso no tiene nada que ver. Y el agua me dice que cuando se introduce dicho sólido, sube 3,5 centímetros. El diámetro de su base es 8 centímetros. Ya. Vamos a graficar, ¿ya? Graficamos entonces. Graficamos. Aquí. Ahí tengo. ¿Está bien? Mi cilindro. Que esté hasta la mitad, eso no tiene nada que ver. Lo que sí vamos a tener en cuenta, que introduzco yo este sólido, ¿ya? Lo introducimos al cilindro y fíjate, ahí estamos. Cuando sucede ello, recuerda, el nivel del agua sube, lógico. ¿Cuánto sube? 3,5 centímetros. Ahí, ya subió, ¿ves? Lo que estaba aquí ha subido 3,5 centímetros. ¿Por qué ha subido, profesor? Porque hemos introducido la piedra, pues. Entonces lo correcto aquí es decir que el volumen, primero, el diámetro de la base es 8 centímetros. Por lo tanto, el radio es 4. ¿Ya? Mira, ve, el volumen del cuerpo sumergido del sólido es igual al volumen del líquido desplazado. Claro, he introducido la piedra, es por eso que ha subido, mira, ve. Este de aquí. Ah, ya, profe, este volumen también es un cilindro, donde este cilindro, el radio es 4. Así es, vamos a llamarle el volumen de la piedra en este caso. Allá, volumen pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura que ha subido, profesor, por lo que se ha desplazado. Así es, ¿ya? Pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Y 16 por 3,5 me sale 56 pi centímetros cúbicos, que vendría a ser en este caso la alternativa D y solución a nuestro ejercicio. Alternativa D.